Y, y algo que me quedó que estaba diciendo Miriam cuando estaba acá alabando a Dios. ¿En qué Dios creemos? ¿En un Dios débil? No. Tenemos un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios que sana, que hace milagros. Un Dios que mandó a su Hijo a que muera por amor a nosotros. Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Y en esa cruz se llevó todos nuestros pecados, todas nuestras cargas y todas nuestras enfermedades. Tenemos un Dios poderoso. Qué hermosa la oración que hizo Nilda, porque cuando llegué estábamos hablando con una de mis hermanas, dos de mis hermanas, sobre sanidad también, sobre la salud. Que Dios es un Dios de milagros. Dios hace milagros, hace sanidades. Dios también puso los médicos para utilizarlos, para que nosotros también vayamos a los médicos. Pero también hay que creerle a Dios, que Dios puede hacer un milagro en nuestra salud, en nuestra vida, en cualquier área. Y quería contar un testimonio, no lo iba a contar, pero bueno, se dio todo esto. Nos habíamos casado con Esteban y yo al poco tiempo me voy al médico porque me habían salido nódulos mamarios. Y me empiezo a tratar. Cuando yo voy a la tercera consulta, bueno, me había dado unas pastillas, tenía que hacer un tratamiento largo, tenía que tomar una pastilla así de grande, marrón, todos los días. Y bueno, y cuando me voy a hacer ver otra vez de nuevo, estaba con el médico y el médico tuvo que ir porque tenía una cesárea, se tuvo que ir y me quedé colgada. Después, cuando vuelvo a sacar turno con el médico estaba en una intervención quirúrgica. Y después no sé qué había pasado. Entonces yo dije, bueno, no voy más. Lo dejé. Me olvidé. Pero los nódulos seguían ahí. Nosotros como íbamos con Esteban de iglesia en iglesia, porque íbamos de iglesia en iglesia, hubo un evento muy grande, creo que en Berazategui, y venían los pastores de Ledesma, que vienen de Maldonado, algo así, ¿no? Ledesma, sí, del Chaco. Y era todo un día, porque era un congreso, era todo un día. Y me acuerdo que le digo a mi esposo, no lo teníamos a Noah, le digo, yo quiero ir, vamos, y la iglesia iba con los hermanos que podían ir. Y yo me acuerdo que falté al trabajo, le dije que me tenía que ir al médico, a mi jefa. Le digo, me voy al médico. Me fui al médico, al mejor de todos. Y bueno, cuando voy, empezaba la mañana y en un momento en la tarde llega uno de los pastores, uno de los oradores, que daba una charla de sanidad. Y era tremenda la cantidad de gente, era un galpón enorme. Y me acuerdo que él cuando entra agarra y dice, bueno, acá Dios me está mostrando que hay mucha gente que tienen nódulos en diferentes partes del cuerpo. Los quiero todo acá adelante, que voy a orar uno por uno. Cuando yo dije, eso es para mí, agarré y me fui adelante, me puse ahí, esperé a que me oren, y el pastor iba uno por uno. Entonces se me pone enfrente y me dice, ¿qué tenés? Y yo le dije, nódulos mamarios. Yo tenía 4 nódulos mamarios. Y agarra y me dice, ¿qué tenés nódulos mamarios? Me dice, ya no los tenés más. Cuando él me dice, ya no los tenés más, yo parecía que lo veía en cámara lenta, que la boca de él decía, ya no los tenés más. Entonces yo le creí. Cuando él dijo eso, yo le creí, lo tomé. Y cuando él terminó de decir, ya no los tenés más, mi contestación fue, ya no los tengo más. Salió de mí, de adentro, ya no los tengo más. Y me dice, búscatelos. Le digo, pero hay un montón de gente. Búscatelos. Me los busqué y ya no los tenía más. Y me dice, ¿cuántos nódulos tenía? Yo no sé por qué, le agarré y le dije 2. Y me dice, a ver, vení. Acá, ponete de costado, te voy a orar. Y me dice el Espíritu Santo que no eran 2, eran 4.
y eran 4. Bueno, Dios es un Dios de poder, de milagros. Hay que creerle, hay que buscarlo con ese hambre, porque yo ese día, yo no sabía que iba a ser Dios en mí, pero yo sabía que algo iba a ser. Y fui con ese hambre de buscarlo. Y apenas este hombre soltó la palabra, yo le creí. Y Dios hizo el milagro en mí. Así que como Dios hizo un milagro en mí, yo sé que hizo milagros en ustedes, en todos. Siempre hay un milagro en cualquier área. Y Dios tiene el poder para hacer grandes cosas. No se olviden. Hay que creerle nada más. Hay que creerle, ¿sí? Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Bueno, ahora sí vamos a la palabra. Vamos a Mateo, capítulo 5. Versículo del 21 al 26. Si lo tienen, me dicen. Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 26. Capítulo 5, versículo del 21 al 26. Yo tengo como título Jesús y la ira. No sé quién tiene otro título. Por ahí tienen otra Biblia y por ahí tiene otro título. La Reina Valera dice Jesús y la ira. Y bueno, yo esta palabra yo le puse como título, le puse Mateo capítulo 5 del 21 al 26. Yo le puse la reconciliación, el perdón, porque Dios nos enseña a reconciliarnos y a perdonarnos con los hermanos. Y fue una lucha que tuve porque yo decía, Señor, ¿por qué no me das una palabra, algo que dé una caricia al alma? algo lindo. Mi carne buscaba eso y bueno, Dios quería otra cosa. Dice, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el 21, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. En el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En el 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, en el 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En el 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En el 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, esta palabra, cuando uno tiene que darla, ¿no? Uno lo tuvo que haber vivido, ¿no? Pasado para poder darla. Y como decía, tenía una lucha porque yo quería otra cosa para poder dar cuando Miriam me dijo. Y yo leía la palabra y buscaba otra cosa y me llevaba a esto, Y Dios en un tiempo, cuando yo era soltera, me le había dado esta palabra. Fue en un momento donde pasé por un proceso donde Dios me quiso enseñar algo, ¿no? Algo muy fuerte. Y vamos al 21, vamos a leer versículo por versículo. Dice,
en el 21 dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cuando dice oíste que fue dicho a los antiguos, se refiere al Antiguo Testamento, ¿no? Que en uno de los mandamientos decía, no matarás. Dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. En el Antiguo Testamento, uno de los mandamientos era no matarás, y el que mataba era culpable, terminaba siendo culpable, ¿no?, de ese asesinato. En el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vamos a leer la primera parte del 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Pero Dios dice, Jesús dice, pero yo os digo. Está hablando, hay un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento decía, no matarás. Y yo digo, acá en el 22, Jesús estaba diciendo, pero yo os digo. Lo está diciendo en el Nuevo Testamento. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y yo estaba viendo cómo, yo digo, es como que Dios, en el Antiguo Testamento, comparado con el Nuevo Testamento, lo que está diciendo Jesús en este momento, es como que lo llevó a otro nivel. Decía, no matarás. La persona que mataba en el Antiguo Testamento, como ahora, es culpable, termina siendo culpable, ¿no es cierto?, de un juicio. Y como que Dios lo llevó a otro nivel, pero a un nivel espiritual, porque Dios lo está comparando, ¿no?, al hablar mal, porque está hablando del enojo, de la ira contra el hermano, ¿no es cierto? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, está hablando del enojo, de la ira, es comparado con la muerte, con el asesinato, ¿no?, con el homicidio. Será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dios está haciendo como una comparación, ¿no es cierto?, entre el antiguo y el nuevo. Dios lo lleva a otro nivel. ¿Pero a qué nivel? Al nivel espiritual. Dios te está hablando de la parte almática, ¿no?, del corazón. Acá dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable. Cualquiera que le diga necio a su hermano, tiene un conflicto o lo que sea, tonto o estúpido, porque necio quiere decir eso, tonto, estúpido, falto de entendimiento, ¿no es cierto? El que le diga necio, dice, tan solo que le diga necio al hermano, será culpable ante el concilio. ¿Cuál era el concilio? El concilio es un grupo de pastores donde trata todos los problemas que pasa en una iglesia, ¿no? O sea que será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, fatuo es como una falta de respeto, un insulto, ¿no?, un agravio hacia el hermano. Dice, cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y muchos decimos, bueno, nos podemos enojar, nos puede pasar contra un hermano, no nos puede gustar algo que haga, que nos diga, ¿no?, estar en desacuerdo con algo. Pero Dios nos está diciendo que no podemos decir necio, ni fatuo, ni faltar al respeto, ¿no?, ni insultar, ni maldecir, porque dentro de todas esas cosas, de la palabra necio o fatuo, está el insulto, el agravio, la falta de respeto, ¿no?, la maldición hacia el hermano. Entra todo eso, sí. Claro, sí. Falta de entendimiento, sí, sí, sí,
o loco, así, sí, sí. Y bueno, Dios nos está diciendo eso, ¿no? Que si el insulto, el agravio, la falta de respeto, no lo podemos hacer. Muchos dicen, sí te podés enojar, nos podemos enojar, pero tratemos de arreglar y solucionar eso. Primeramente con Dios, nuestra alma, nuestro corazón, y después con la otra persona, ¿no? Dice, por eso yo digo, Dios lo llevó a otro nivel en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo decía no matarás, y lo compara con el asesinato. A ese nivel lo compara el Señor, con el asesinato, ¿no? Dice, encima dice que darás, si vos le decís fatuo, si le faltas el respeto o el insulto hacia el hermano, dice que quedará expuesto al infierno de fuego. Lo dice la palabra. Es fuerte, porque es fuerte. Y si el hermano trata de necio al otro hermano, con tan solo la palabra necio, será culpable ante el concilio. O sea que delante de los pastores va a ser culpable. Lo dice la palabra. Fuerte. En el 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios te está diciendo, vos tenés algo con tu hermano, para, no me traigas tu ofrenda. Primero andá y arreglá las cosas con tu hermano. Después vení y trae tu ofrenda. Fuerte. ¿Cómo? La importancia del acuerdo. Sí, del acuerdo. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. En el 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Con tu adversario no está queriendo decir con el diablo, sino con el hermano, tu adversario, con la persona que tenés el conflicto, el problema, lo que haya pasado, la discusión, ¿no? A veces no hace falta que haya discusiones, porque tan solo la palabra de maldecir, de decir este o esta es una loca, o decir o no sirve para nada, o cualquier palabra, ¿no? Que pueden imaginar ustedes, ¿no es cierto? Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto en arreglar la situación. Entre tanto, que estás con él en el camino, que Dios nos da una oportunidad. Dios nos está dando una oportunidad en todo momento. Y no es solamente con la iglesia, los hermanos de la iglesia, sino también con la familia, en el trabajo, en el barrio, con los vecinos, ¿no? Nos da una oportunidad constante todos los días de poder solucionar todo aquello que uno no ha solucionado, ¿no? Porque si uno se pone a pensar lo que conlleva, ¿no? Decir, faltarle el respeto a un hermano, insultarlo, agraviarlo, maldecirlo, las cosas que se van juntando en el corazón. Porque se van juntando, para uno que se sienta ofendido, primero tiene que haber una ofensa, ¿no? Una ofensa, la bronca, el enojo, la ira, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón. Imagínense que todas esas cosas que hay en el corazón, que se van juntando, por la falta de perdón, por no perdonar, por no arreglar y solucionar el tema, Dios lo compara con el asesinato. ¿El asesino qué hace? Hay una ofensa, se siente ofendido por algo y va creciendo esa bronca, esa ira, el orgullo, la soberbia, la altivez.
un montón de cosas, la falta de perdón, hasta que se desata el asesinato. Dios lo compara con eso. Yo digo, es algo muy fuerte. Es algo tan fuerte, pero a la vez lindo para que Dios nos despierte, para que nosotros podamos despertarnos en este tiempo y decir, me enojo con aquel, con aquella, bueno, no la puedo ni ver. Si pasa por enfrente, no, yo paso por la otra vereda. No sé, no lo soporto, no la soporto, por las cosas que hay en el corazón. Primero tratar de solucionar con Dios lo que tenemos en el corazón. Porque nos podemos enojar. Yo me enojo, pero ¿qué hago? Después voy corriendo arrepentida a arreglar las cosas con el Señor y después con la persona. Que si por ahí decía cosas hirientes, porque yo antes tenía y todavía lucho con cosas en mi corazón, de por ahí si me enojo, de no decir cosas hirientes. Porque yo antes era tac, 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 tac. Por ahí me enojaba y ya con mis palabras era capaz de dejarte todo temblequeando, ¿no? Entonces, hay que tratar, hermanos, de resolver lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque nos puede pasar esto. Dios nos está dando la oportunidad en todo momento, mientras tanto estamos en el camino y estamos con vida, de poder solucionar las cosas con nuestros hermanos, de perdonar, de pedir perdón y de arreglar las situaciones. En el día del juicio, acá lo dice también, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto, que estás con él en el camino, o sea, que el adversario te entregue al juez. Tu hermano te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. O sea que en el día del juicio, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, todos vamos a estar en el día del juicio. Y nosotros, si tenemos esas cosas en nuestros corazones, ¿qué pensamos? Que delante de Dios vamos a estar, vamos a considerarnos inocentes. No. Vamos a ser encontrados culpables. Delante del juicio de Dios vamos a ser encontrados culpables. ¿Por qué? Por la ira, por el enojo, la falta de perdón, por el odio, el rencor, el resentimiento, por la falta de respeto al hermano, por el agravio, las maldiciones, las palabras feas que salen de la boca hacia mis hermanos o mis hermanas, o cualquier persona, familiar, vecino, compañero, compañera del trabajo. Vamos a ser encontrados culpables. Yo no quiero ser encontrada culpable dentro de cuando esté delante de Dios, ¿no es cierto? Por eso Dios nos da esta oportunidad que hay que valorarla y tomar su palabra y analizarla y meditarla con el corazón y poder tratar de solucionar muchas cosas que pasan en la vida. En el 26 dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Dice que en Roma el último cuadrante era una moneda chiquita, de menor valor. Era la más baja de todas. O sea, ¿qué es lo que nos dice el Señor? O sea que vamos a pagar hasta lo último, hasta el último centavo. ¿En dónde? Lo dice la palabra, en el infierno. ¿Por qué? Porque si vamos al juicio, en el día del juicio nos haya culpables el Señor, vamos a pagar hasta lo último, en el infierno. Y yo quería contar cuando me dio esta palabra el Señor. El Señor me había dado, yo era soltera, nos conocíamos con Esteban en la iglesia, pero no hablábamos, no estábamos de novios, ni éramos amigos en ese momento. Y yo había tenido un pasado bastante, como quien diría, turbulento, con muchas cosas. Yo había llegado al Señor con problemas psiquiátricos, con tratamientos psicológicos, iba al psicólogo,
iba con psiquiatras, estaba tomando pastillas. Y en un momento yo tenía mi trabajo, estaba estudiando fotografía y estaba estudiando peluquería y tuve que dejar todo, porque yo con los problemas que tenía no podía estar en ninguna parte. Me acuerdo que en ese tiempo mi papá se quedaba sin trabajo, mi hermana se separaba del marido, era todo un caos en mi casa. Entonces yo me quedé sin nada y encerrada en mi casa porque no podía salir a ninguna parte. Y enfrente de mi casa hay un comedor comunitario y entonces ¿yo qué hago? Porque estábamos pasando muchas cosas económicas en mi casa. ¿Qué hago? Y yo quería tratar de poder ayudar a mi familia. Entonces, ¿qué hago? Me voy al comedor comunitario, le pido trabajo a la señora y me anotan en un plan social que en ese tiempo pagaban 150 pesos. Me acuerdo que después de un tiempo de trabajar y de ir, porque era la única persona que me aguantaba la señora, cuando me agarraban los ataques no sé qué hacía ella, pero me rezaba, me contenía, yo me sentía contenida con ella. Y estaba todo el día, porque estaba desde la mañana hasta la noche. O sea que comía yo con ellos, tomaba la copa de leche, estaba con los chicos, todo el tiempo con ellos. Y después volvía a mi casa a dormir, o llevaba comida a mi casa del comedor. Y me acuerdo que me salió los 150 y yo con esos 150 me compraba la medicación, porque en un tiempo yo me hacía tratar en el Hospital Esteves y después cuando me derivaron a Monte Grande, ya en Monte Grande me tenía que pagar la medicación porque en el Esteves te la daban gratis. Te trataban ahí, pero te daban gratis. Pero cuando fue la derivación, me tenía que comprar yo y pagar yo la medicación. Y estaban caras. En ese tiempo, todo lo que yo ganaba, que era 150, me lo gastaba en la medicación. Era justo. Me iba a comprar la medicación para poder dormir en la noche, para mantenerme en el día, y era 150 justo. Bueno, yo me quedé sin trabajo, me quedé sin nada. No me aguantaba nadie. Iba al comedor, me aguantaba esta señora y yo dentro de todo mi mente trataba de distraerme y bueno, y era piquetera. Fui piquetera. Porque era un movimiento social de barrio, ¿no? Y me acuerdo que yo empecé a conocer gente que jamás me hubiera, si yo tenía que elegir para relacionarme, jamás lo haría. Pero empecé a conocer gente porque había una villa, iban los chicos a comer, iban a pedir comida, y entonces me empiezo a relacionar con toda clase de gente. Y dentro de esa gente había muchos chicos, adolescentes, jóvenes, que delinquían y que ellos también iban al comedor. Entonces empecé a relacionarme con toda esa gente de ahí. Y entonces yo ya vivía en la villa. Iba y venía, estaba todo el tiempo, que era como una locura. Iba y venía porque hacía amistades, me gustaba conocer gente. Y entonces iba y venía, estaba todo el tiempo en la calle. Y entonces, como era muy curiosa, yo preguntaba, ¿el que roba, vos por qué robás? Y bueno, la contestación de ellos decían, porque a mí me gusta la plata fácil. Y porque hacía esto, y vos, ¿por qué haces esto? Y aquella, ¿y por qué haces? Porque era muy curiosa y quería saber, indagar en la gente. Bueno, ese fue mi pasado, ¿no? Y yo había conocido un chico que fue el que me llevó a la iglesia, me predicó. Entonces cuando yo le cuento el problema que yo tenía, me lleva a la iglesia, yo voy a la iglesia, llego y me mantengo firme. Pero esta persona estaba con un pie acá, un pie allá, un pie acá, un pie allá. Hasta que un día, bueno, terminó en silla de ruedas porque delinquía, iba a la iglesia, después delinquía, se drogaba, iba a la iglesia y estaba así. Terminó en silla de ruedas y así como terminó, no sé qué fue lo que pasó por su mente, se lo agarró contra mí, me perseguía, me mandaba a perseguir, me robaba, me mandaba a robar. Yo iba a hacer la denuncia, no me tomaban la denuncia. ¿Pero por qué no me tomaban la denuncia? Porque había un arreglo con la policía, porque robaba autos, yo me enteraba después. Y así como entraba a la comisaría, salía al otro día. Era todo un arreglo, era algo tan demoníaco. Entonces lo de la iglesia a mí me ayudaron muchísimo a buscar un lugar a donde poder ir a vivir yo
y que esta persona, porque me perseguía hasta por la iglesia, iba a la iglesia, pero no iba por Dios, me iba a buscar a mí. Entonces, que me iba a matar, que andaba con un arma, mi hermana me decía, está con un arma, está afuera, está con otras personas, y bueno, entonces yo tenía que estar escapándome todo el tiempo. Entonces me encontraron en un lugar en Monte Grande, en un barrio que era de paraguayos, donde vivían bolivianos, eran todos paraguayos y bolivianos. Una hermana de la iglesia, y entonces yo me fui a vivir ahí, pero fin de semana, porque día de semana había encontrado un trabajo con cama adentro cuidando a 2 abuelitas en la calle Corrientes. Así que estuve viviendo ahí como 2 años con las abuelas y fin de semana vivía en ese lugar. Era una piecita con un bañito y me acuerdo que ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanas, ni mis parientes sabían dónde yo vivía, porque no lo sabían. Los que sabían eran los pastores y 2 matrimonios de la iglesia, que ellos me ayudaron muchísimo a hacer la mudanza, que por ahí me faltaba algo, ellos me buscaban una ollita, lo que sea, ellos me ayudaban. Bueno, y en un momento, ¿cómo fue que Dios me dio esta palabra, no? Yo les cuento todo esto para que ustedes entiendan más o menos por qué me dio esta palabra. En un momento había un matrimonio que estaban trabajando, diaconisa ella, que ella fue la que me ayudó para encontrar el lugar, y su esposo, evangelista. Y en un momento llegó, claro, estaba fin de semana y yo quería estar sola, quería buscar de Dios, quería conectarme con Él, tenía hambre de buscar y buscaba, y que estaba, Caro, vamos para acá, Caro, vamos para allá, esto. Y yo decía, no, me quiero quedar, y como que estaban muy pendientes de mí. Y en ese momento yo quería estar sola, porque quería buscar de Dios y quería entender todo lo que me estaba pasando y procesarlo, ¿no? Porque era fuerte. Y aparte extrañaba mucho a mi familia, yo lloraba mucho. Y en un momento, a mí se me ocurre, ¿no? Buscaba de Dios, se me ocurre hacer una oración. Hacer una oración y decir, Señor, saca luz. Se me ocurre, saca luz todo lo que está oculto. Y era chica espiritualmente, yo estaba dando mis pasitos, ¿no? Y jamás pensé que me iba a pasar lo que me pasó. Entonces digo, Señor, por favor, saca luz todo lo que está oculto. Mi oración, y no me acuerdo bueno. Entonces en un momento yo sueño, a los días que yo pido eso, sueño con una voz y que me dice, yo voy a sacar a luz toda habladuría, calumnia y difamación. Así me dijo. Y yo sentí que era Dios. Y yo esperando ese día, al otro día, a 3 días, a la semana, nada. No pasó nada, decía yo. Y pasó el tiempo, que habrán pasado como 2 meses. Y en un momento cuando yo iba a la iglesia, estaba en la parada del colectivo, me llega esta hermana y me dice, Caro, me dice, te quiero contar algo. Y me empezó a contar cosas de los hermanos y dentro de eso me empezó a contar todo lo que andaban diciendo de mí. Lo que no era, no sé lo que faltaba que dijeran, pero se pueden imaginar de todo. Y dentro de esas cosas hubo algo que me hirió muchísimo a mí, que fue que dijo que andaban diciendo que yo tenía HIV. Bueno, esas de las cosas, y mi esposo se enteró. Nosotros no éramos nada en ese momento, pero mi esposo se enteró. Porque claro, era algo que daba vueltas, estaban hablando entre los hermanos, estaban diciendo. Entonces cuando ella me dice eso, y me dice, pero vos no tenés HIV, ¿no? Porque yo decía a fulano de tal que vos, como que me estaba diciendo que yo tenía HIV. Entonces yo le dije, mira, el nombre, le digo, mira, cualquier cosa vamos a hablarlo con los pastores, porque esto no puede ser. Están diciendo cosas, ustedes están diciendo cosas que no son. Me están acusando de cosas, aparte esa no era esa cosa sola que estaban diciendo, eran otras cosas más feas también, ¿no? Que pueden decirle a una mujer, ¿no? Rebajarla, tener de menos, ¿no? Entonces, me acuerdo que se armó un concilio entre los pastores
que fue fuerte, porque yo era chica espiritualmente, pero buscaba mucho de Dios. Y yo me sentía como así, abrazada, protegida por Dios, pero en mi corazón sentía como un dolorcito de decir, ¿cómo fulano de tal hace años que están en la iglesia y están diciendo estas cosas de mí? ¿Cómo? Porque no vienen y me preguntan a mí si es verdad, antes de estar diciendo a todos y haciendo correr como que esto, como que lo otro, como diciendo que es verdad. Entonces, me acuerdo que se armó el concilio y claro, estaba esta mujer que hoy es pastora. En ese momento era diaconisa y el esposo evangelista. Y estaba el concilio. Yo entro, salgo de trabajar y justo llego. Claro, no me dijeron qué iba a hacer, pero yo más o menos me daba cuenta que se iba a hablar de ese tema. Bueno, y me acuerdo que estaba el pastor, estaba la pastora, y entonces se armó una cosa rara que yo decía, ¿qué está pasando acá? Porque claro, esta mujer, claro, cuando esta mujer me iba a buscar a casa, la diaconisa, yo le decía, no, yo me quedo, le digo, porque quiero buscar de Dios, y le digo, y aparte no, le digo, y mi error fue contarle el sueño que tuve, que Dios iba a sacar a luz cosas que estaban ocultas, murmuraciones, calumnias, difamación. Entonces ella se agarró de eso y le dijo a los pastores que yo le había dicho chusma. Entonces ella estaba herida porque decía que yo le había dicho. Entonces yo le decía, Marisa, ¿en qué momento te dije que vos sos una chusma? Le decía yo. Estaban los pastores ahí. Entonces para arreglar la situación hice malentendido. Le decía, sí, porque me dijiste, yo no te dije, Marisa. Claro, ella era la que estaba repartiendo todo y ella claro, yo confiaba. Y ella agarró y dijo que yo le había dicho chusma. Le decía, Marisa, ¿en qué momento te dije chusma? Le dije, pará, le digo, estaba súper nerviosa. ¿En qué momento, decímelo, te dije chusma? No, no me dijiste chusma. Le digo, entonces le digo, ¿viste? Le digo, en ningún momento te dije chusma, te dije lo que Dios me había mostrado. Y después, la otra situación, le digo, ¿y vos por qué estás diciendo que yo tengo HIV? No sabía qué decir. Entonces el pastor le dijo, vos, Marisa, antes de abrir la boca, tenés que tener pruebas para culpar a alguien. Me acuerdo que le dijo eso. ¿Tenés pruebas? No, no, no. Entonces no tenés por qué hablar. Y me acuerdo que ese día nos fuimos a la casa de ellos a comer unas pizzas, porque me invitó porque lo hablamos, lo charlamos, y yo me fui como que no sentía nada en mi corazón, pero me fui con ellos como que yo dije, bueno, ya está, se arreglaron las cosas. Fui a comer con ellos, pero después pasó el tiempo. Nosotros nos desconectamos de ellos, pasaron años, y claro, y mi corazón se empezó a llenar de cosas, porque el enemigo venía. Y con otra amiga también, porque cuando nos pusimos de novio con Esteban también le fueron con el mismo tema. Mi amiga, que estaba al lado mío siempre, mi supuesta amiga. Le fue a decir de que yo tenía HIV y que todas esas cosas. Que yo era ¿se puede imaginar? Entonces, yo me entero que mi amiga, cuando nosotros nos pusimos primero de amigo y después nos pusimos de novio, que mi mejor amiga fue y que no quería que estemos juntos. Entonces hablaba. Y yo me acuerdo que pasaron años porque yo no los vi durante como 3 años. Y mi corazón se empezó a llenar de cosas, de broncas, de odio. Y yo decía, si los veo, no. Yo sabía que andaban por ahí, yo me iba por el otro lado. No los podía ni ver. No los podía ni ver. Estaba con rencor, con resentimiento, y me acordaba de las cosas que habían pasado. En un momento, me acuerdo que mi amiga me manda, porque ni siquiera se había enterado que yo había quedado embarazada y que lo iba a tener a Noah. Y ya lo había tenido a Noah. Me manda la solicitud y me había mandado un montón de veces la solicitud, con 2 Facebook diferentes, pero era de ella. Y yo no se la aceptaba.
Y hasta que en un momento le digo, bueno, ya, esto tiene que terminar. Hablo con el Señor, busco al Señor y le entrego todo lo que tenía en mi corazón. Cuando yo le acepto la solicitud de amistad, ella me escribe y me pone, Caro, me pone, no sabía que estabas embarazada y que tuviste un bebé. Me emociona. Entonces yo le empiezo a escribir. Cuando le escribo, nos empezamos a comunicar y yo me acuerdo que a la noche sueño una voz. Estaba ella, mi amiga, y estaba yo. Estábamos de frente a frente. Y una voz decía, se rompió la maldición. Pero fuerte, con una autoridad, pero con un amor, se rompió la maldición. Y yo dije, yo la perdono. Ya está. Después nos vimos, ella es pastora en una iglesia en este momento, nos vimos y me pidió perdón. Caro, perdón por esto, por lo otro. Vos ni enterada y todos estábamos hablando y era todo, no sé, dice, yo no sé por qué. Ella me decía, yo no sé qué pasó, pero perdóname, yo te perdono, le dije. Después con este matrimonio también nos encontramos porque ellos ya tienen una iglesia en el día de hoy y nos habíamos encontrado con la que pasó el concilio. Y me acuerdo que yo ya estaba casada con Esteban, teníamos a Noah chiquitito, y cuando nos vimos, yo sabía que teníamos que hablarlo, teníamos que resolver algo, porque había algo que nos separaba, que estábamos ahí, pero que hay algo, está todo bien, pero no está todo bien. Entonces llegó el momento que terminó un culto, porque Esteban estaba ayudando con el tema de la alabanza, terminó un culto, y me acuerdo que nos agarramos de la mano los cuatro y nos pedimos perdón. Y ahí es como que descansé. Entonces la importancia de poder reconciliarnos con nuestros hermanos. La importancia, lo importante que es para que nuestra alma sea salva, ¿no es cierto? De pedir perdón, de perdonar, de poder entregar ese corazón que está lleno de cosas, ¿no? De rabias, de broncas, de odio, de falta de perdón, de insultos, de lo que sea, entregarlo todo a Dios, rendirlo todo a Dios y no quedarnos con eso, porque el día de mañana en el juicio vamos a ser hallados culpables si estamos con todas esas cosas en el corazón. Dios nos da la oportunidad. Y yo trato de aprovecharla en todo momento. De poder estar bien con Él, lo que sea. De poder estar bien con Él, así sea con el marido, porque a veces las mujeres nos pasan cosas. El enojo muchas veces es con el esposo. El que es el que está más cerca, ¿no es cierto? Y con Esteban antes, cuando nos casamos, era todo hermoso al principio. Después empezaron a aparecer cosas. Y sí, empezaron a aparecer cosas. Y yo era de aguantar, yo también soy de aguantar, ¿eh? De aguantar, dejar que pase, pero cuando me enojo, entonces trato de evitar eso. Tratar de arreglar y solucionar. De que pasan cosas, siempre pasan cosas. Con el marido, con algún familiar, con alguna hermana. Una vez había sucedido con mi hermana de sangre, ¿no? Ellos viven allá en Guillón. Y mi hermana, claro, se había apartado de Dios y llevaba a los amigos a la casa de mi mamá y mi papá, porque ellos viven todos juntos. Ella en el fondo con su casa. Y claro, estaba llevando a todos los amigos y ponían los parlantes y se ponían a tomar. Y mi mamá y mi papá, con presión, y no me querían contar. Y yo desde Bursaco, cuando me entero, yo dije, Esteban, no, yo esto, bueno, oro primero y esto no lo puedo permitir por mi mamá y por mi papá. Ellos son grandes y aparte yo decía, ¿cómo puede ser? Que mi hermana no se dé cuenta que siempre mi mamá y mi papá estuvieron, que los ayudaron en todo momento. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces cuando yo, claro, un día voy y estaba ahí con los amigos. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro y hablo con ella. Claro, ella estaba re endemoniada.
cuando yo hablo con ella, yo estaba enojada y le digo, escuchame una cosa, vos no le podés hacer esto ni a mamá ni a papá. Así que no los traigas más. Porque si no te la vas a tener que ver conmigo, le dije yo. Ya mi carne te la vas a tener que ver conmigo. Y si vos seguís haciendo esto, yo te voy a sacar de acá, le dije. Le dije así. ¿Para qué le dije eso? Me quería pegar. Entonces yo tenía que estar cuidándome de que no me pegue. Claro, yo salía del trabajo y en ese tiempo mi mamá y mi papá cuidaban a Noah porque Esteban estaba haciendo remis con la camioneta. Y me acuerdo que yo veía que pasaba por la esquina, muy altanera ella, es grandota, más grandota que yo. Y yo llegaba del trabajo y ella pasaba por la esquina y pasaba altanera y me quería pegar. Y mis sobrinos decían, ay tía, dice, no sé qué pasa, dice, con mamá, dice, pero dice que te va a agarrar a piñas y que te va a pegar. Y yo decía, Señor, por favor, ayúdame con todo esto porque yo no sé cómo iba a reaccionar. Yo le dije, en un momento, después hablamos con mi hermana. Ahora está todo tranquilo. Mi hermana era un desastre, ahora está con trabajo, dejó a los amigos ahí que antes lo iba y los quería meter ahí, los quería tomar y todas esas cosas. Como que después de esa conversación es como que bajó unos cambios. Me acuerdo que se fue, cuando yo le dije eso, se fue. Un tiempo después volvió. Y después le tuve que pedir perdón. Y le dije, mira, yo me enojé con vos. Me dio bronca, porque yo le digo, vos, ¿cómo podías hacer? Yo pensaba, ¿cómo podías llevar a esta gente sabiendo que mamá y papá estaban con una presión tremenda, que les reventaba la cabeza? No me querían contar nada porque sabía que yo en algún momento iba a hablar y como mi hermana era muy cocorita, se podía armar algún problema. Entonces ellos estaban evitando eso. Y yo le decía, ¿cómo puede ser? Perdóname porque yo me enojé. Espero que no lo hagas más y nosotros estamos para ayudar a mamá y a papá, no para traerle problemas. Y bueno, gracias a Dios, bueno, pude solucionar eso también con mi hermana. Y cada vez que pasen esas cosas, porque va a pasar, siempre yo digo que el diablo mete la cola. Y va a querer meter la cola, ¿para qué? Para dividir, para separar, para destruir. Porque eso, ¿a qué vino el diablo? Para robar, matar y destruir. Esa es la obra del diablo. Y lo que nosotros nos tenemos que hacer caso es a la obra del diablo. No tratar de escucharlo, si viene algún pensamiento en contra de un hermano, o si hay alguna situación, orar a Dios. O si hay cosas en el corazón de uno, tratar de poder resolverlo con Dios primeramente, sacando todo lo que hay dentro del corazón. Y después poder solucionarlo con ese hermano. Hasta aquí he llegado. Espero que puedan tomar esta palabra y que Dios pueda obrar grandemente en sus vidas.